Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto recibirlos hoy junto con mi amigo Jorge Jacobs y nuestro invitado para decir un claro no a la ley del cine, Luis Figueroa. La ley del cine, entre comillas, que no es otra cosa más que la iniciativa 5906 que avanzó en segundo debate el pasado 10 de febrero en el Congreso, apoyado por varios actores y directores nacionales que están pidiendo al legislativo aprobarla próximamente. El objetivo de ellos era que fuese aprobada el martes pasado, pero pues menos mal que no pasó y nosotros vamos a explicar hoy por qué. Por cierto, yo me considero cinéfila. ¿Qué significa eso? Me encanta el cine. Me parece un entretenimiento importante que nos sirve hasta para aprender y educarnos. Pero yo elijo con mi dinero qué películas y qué voy a producir. No quiero ser obligada, aunque por el momento no sería ese el caso, pero no quiero ser obligada a pagar las producciones de nadie, así como no quiero ser obligada a financiar las empresas, la industria de otros. Entonces, por eso, a pesar de que nos encanta el cine y considero que en Guatemala hoy se está haciendo, o algunos están haciendo, algo que yo considero un buen cine, pienso que esto sería un terrible error si llegara a pasar. Entonces, desde un principio, clara mi posición con esta propuesta. Vamos con Jorge y Luisfi para que podamos ya conversar al respecto, conozcamos qué es lo que este grupo de actores y directores están pidiendo y por qué consideramos que no debe de pasar y que a la larga va a ser nefasto para el buen cine en Guatemala. Luisfi, George, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A ver, comencemos rápidamente con Jorge, que nos comente cuál es específicamente la solicitud de quienes están apoyando esta iniciativa. ¿Qué es lo que están pidiendo, Jorge? Básicamente están pidiendo tres cosas, diría yo. La creación de un instituto del cine, que supuestamente va a ser el encargado de regir todo lo que tiene que ver con la cinematografía en Guatemala. Adicionalmente hay un consejo de cinematografía que está encima del instituto que lo forman, está formado por 3 funcionarios públicos, 3 ministros y 2 representantes del gremio de la cinematografía en Guatemala. Y adicionalmente, y esto es quizás lo que más les interesa, es que quieren crear un fondo para subsidiar la cinematografía guatemalteca. ¿En qué sentido? De que pueda llegar un director y decir, mire, yo quiero hacer esta película, ¿será que me la financian? Me dan una parte de los fondos y entonces van a pedir fondos de subsidio de ese fondo. ¿Y de dónde va a salir el dinero del fondo? El dinero del fondo, por lo menos como está propuesto ahorita en la iniciativa, es con una colaboración, le ponen incluso así, dice ahí en la iniciativa, una colaboración. Colaboración obligatoria. Sí, una colaboración obligatoria de todos los extranjeros que vengan a Guatemala por avión, y entonces en el boleto van a tener que pagar $1 de colaboración para este fondo del cine. Y de hecho el argumento que han utilizado, pero ¿a quién le va a rascar algo $1 que va en el precio del boleto? Pero el punto no es ese dólar, sino que al final no es una colaboración, es un impuesto que además va en contra de todos los lineamientos de la OASI, la organización que rige a las aerolíneas a nivel internacional. Pero lo que quieren básicamente es que lo tenga que pagar alguien
que no va a ir con su congresista a decirle, mire, no apruebe ese impuesto porque, o sea, ¿a qué horas va a ir un turista a ir a reclamar de que le están cobrando el impuesto de $1? Pero el problema es el precedente que se sienta, porque si ahí tienen que pagar $1, después va a venir cualquier otro grupo y va a decir, mire, y a nosotros también, y a nosotros pidamos una colaboración de $2, y así sucesivamente. No solo otro grupo, los actuales. Yo todavía recuerdo cuando la famosa deuda, ¿cuál deuda? Política, había comenzado algo así como por un quetzal y ahora ya hasta olvidé por cuánto va, yo creo que ya va como por $2. Imagínense cómo esas, una vez se aprueban este tipo de normativas, no tiene límite. Bueno, consideran que no tiene límite su bolsillo o el de otros. Luisfi, ¿qué pensás? Buenas tardes, ¿qué pensás de esta propuesta? Bueno, este es un típico caso de captura regulatoria. La captura regulatoria es cuando un grupo de interés consigue una regulación, en este caso una legislación, para beneficiarse. Es una forma de captura del poder del Estado. Es decir, yo puedo usar la facultad legislativa del gobierno para conseguir algo que no conseguiría voluntariamente. Eso, ustedes ya se dieron cuenta de que eso no es correcto a ningún nivel, ni para los productores de etanol, ni para los cineastas. Luego, el otro tema es que como estos son grupos de interés que piden una ley para beneficiarse, se crean esas roscas. Se crean esas roscas de los de la foto, los que siempre estamos cerca, los que integramos el ecosistema del cine, y entonces estamos cerca del ministerio correspondiente o del instituto correspondiente o del consejo correspondiente, y nosotros somos los que producimos el cine nacional, y como lo nacional siempre tiene una carga emocional, pues es difícil que la gente diga, hombre, ¿cómo no vamos a apoyar el cine nacional? ¿Verdad? Pero eso no es suficiente, porque ¿por qué no habríamos de apoyar, por ejemplo, la comida nacional? ¿Y por qué no podrían recibir esos favores, porque son privilegios? ¿Por qué no podrían recibir esos favores los restaurantes que cocinan comida nacional? O los que hacen tejidos nacionales, o los que hacen zapatos nacionales. En fin, es solo una casaca para que un grupo de interés muy particular, muy específico, que se dedica a cosas muy específicas, consiga ventajas, privilegios, protección, en este caso, consiga dinero. Dinero que no conseguiría voluntariamente tan fácil, porque uno entiende que para producir películas hay que conseguir fondos. Pero una cosa es conseguir esos fondos de inversionistas, de personas que creen en el proyecto, de personas que valoran el arte, de personas que valoran a los artistas, y otra cosa es imponérselo a alguien más que ni siquiera va a poder defenderse. Ese es un problema grave. El otro problema es, a mí me intriga esto, yo añoro los tiempos en que los artistas pedían libertad de expresión. Y añoro los tiempos en que los artistas pedían que el gobierno no se metiera en su arte. Y añoro los tiempos en que los artistas eran independientes del poder. Pero ahora los que promueven esta legislación quieren un zar de la cinematografía. Quieren un ente rector y un sujeto que sea el que decide a quién se le da plata y a quién no se le da plata, quiénes son los de la foto y quiénes son los de la foto, porque la legislación dice claramente, es el ente rector, el que va a regir la producción cinematográfica. Eso, desde muchas perspectivas, artística, ética, política, es absurdo. Ahora que dije política, tiene un sentido político que es fácil de entender, porque quien rige la cinematografía en el país controla cuál es el tipo de arte que va a ver la gente, el tipo de arte cinematográfico y audiovisual
que va a ver la gente. Y cualquiera de ustedes que haya leído a Antonio Gramsci, y si no ha leído les recomiendo que lean a Antonio Gramsci, va a saber que el control político necesita controlar el arte, necesita controlar el teatro, la pintura, y no vemos artistas de teatro pidiendo un ente rector del teatro. No vemos pintores o escultores pidiendo un ente rector de la pintura y la escultura. Eso es porque el cine y los audiovisuales son muy poderosos. Y si tú puedes decidir a quién le das plata a los que hacen memes a tu favor, a los que hacen documentales a tu favor, a los que hacen películas a tu favor. ¿Por qué? Porque para eso es el poder, ¿verdad? Para utilizarlo. Y entonces tenemos este fenómeno que es la siguiente objeción, es que lo que se crea son roscas de artistas, y voy a ponerlo bien entre comillas, de artistas que dependen de la teta del presupuesto del Estado, o sea, de dinero ajeno tomado por la fuerza. ¿Dinero de quién? De los extranjeros, a los que les van a comprar $1, nadie se va a oponer, pero la pregunta es, ¿de veras el Estado de Guatemala tiene la facultad de imponerle una contribución a quienes compran boletos en el extranjero? O sea, existe esa posibilidad, ya Jorge mencionó que en el concepto de la OASI no, pero desde el punto de vista de, entre comillas, derecho tributario, es como decir derecho de los piratas o derecho de los extorsionistas, desde ese punto de vista pues tampoco hay una facultad. ¿Cómo le vas a ir a cobrar un quetzal de contribución? Decir contribución es como decir tributario, ¿verdad? Y es decir, es como decir contribuyente. Y bueno, está mal lo que quiero. Resumen, está mal por muchos niveles. No, y al final ya las aerolíneas y agencias de viajes y otros grupos del medio, del transporte aéreo, en este caso, ya emitieron un dictamen de que, un comunicado de que eso es contrario a la propuesta, además de eso que ahorita tienen, de invertir y tratar de recuperar el turismo en Guatemala, y que no es que va a representar $1 el aumento, tiene un costo mayor todo ese proceso. Pero lo interesante es a cuenta de que nuestros diputados pretenden ponerle un impuesto, porque es un impuesto a los extranjeros. Eso es, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Jorge. En efecto, porque no hay, recordemos que los impuestos aquí en Guatemala son territoriales, es decir, se cobran impuestos sobre lo que se genera en el país. O sea, si yo trabajo aquí, pues pago impuestos aquí, pero si me voy a trabajar a Argentina, pues voy a ir a pagar impuestos en Argentina seguramente, pero ya no tengo que pagar impuestos aquí porque estoy trabajando fuera. Y ese es el concepto de los impuestos aquí en Guatemala y en casi todas partes del mundo. Pero en efecto aquí lo que quieren es cobrárselo a alguien que va a venir a Guatemala, porque se lo van a cobrar antes de que venga. Compre el boleto. Cuando compre el boleto, que va a estar en Alemania, va a estar en Argentina, va a estar en Estados Unidos, y ahí le van a ir a cobrar el $1, y por eso probablemente para tratar de taparle el ojo al macho legalmente fue que le ponen dentro de la misma ley, lo ponen como una contribución, ¿verdad? O sea, imagínate, en todo caso tendrían que ir a preguntarle, disculpe señor turista alemán, ¿usted le gustaría contribuir con $1 al cine de Guatemala? Y ya que entonces decida si quiere contribuir con su $1 o no, pero no le van a dar esa prerrogativa. Pero hay algo que dijo Luisfi que me parece todavía más delicado, que tiene que ver con la censura, a fin de cuentas, porque si va a haber un ente rector, como tú decís, que va a decidir quiénes son los que pueden tener el acceso a esos fondos, ¿van a darle esos fondos? Es obvio a sus cuates. Yo quiero así ver a los ojos a aquellos artistas que se consideran artistas, a aquellos directores que nos están viendo en este momento, que estoy segura que lo están haciendo. Ya se pusieron a pensar que se están haciendo el harakiri
Hoy pueden decir, ay no, los que van a estar son nuestros cuates, buenísima onda, como los queremos. Pero ¿qué pasa si mañana llegan al ejercicio del poder los que se conocen como la extrema derecha nacionalista conservadora y resulte que toda esa experimentación que quieren hacer ustedes en el cine en Guatemala se vaya al traste? Porque no lo van a poder ni siquiera producir, porque ustedes solitos están pidiendo que el gobierno se meta en sus asuntos. Esto me parece absurdo. Pienso que no lo han ustedes deliberado a profundidad, Luisfi. Hay una historia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes del corte? Te da tiempo, todavía podemos. Hay una historia muy bonita que no recuerdo de quién es, de unas ranas en un charco de ranas. Vamos a decir que era una poza de ranas. Y esas ranas querían un rey. Y entonces le pedían a los dioses del Olimpo que les enviara un rey. Entonces Zeus dijo, va, les voy a mandar un rey. Y les tiró un tronco, y ¡plac!, cayó el leño, ¿verdad? Pero las ranas vieron que el rey que les había enviado no hacía nada. Entonces clamaron de nuevo al Olimpo. Zeus se apiadó de ellas y dijo, bueno, quieren que les mande un rey que haga algo, ¿verdad? Y entonces les mandó una garza. Y la garza se comía a las ranas. Yo creo que esta historia es muy bonita y muy ilustradora para aquellos que piden la intervención de los políticos y burócratas en su área. Y sobre todo en las artes. ¿Por qué quiere un artista un ente rector? ¿Por qué? Eso es twisted por donde se le vea. No es lo mismo tener un ente rector que tener un patrocinador o un mecenas, ¿verdad? Porque uno entiende que el arte cuesta plata y que hay que darle de comer a los camarógrafos, a los coloristas, al cinematógrafo, al director, a todos, a los actores. Pero no puede ser mediante llamar al gobierno. El gobierno es la fuerza, por cierto, es la fuerza organizada. No puede ser mediante convocar al poder a los políticos y burócratas a entrometerse en mi arte. Entonces les va a pasar lo de las ranas. Zeus les va a mandar una garza. Que se los van a comer a todos. Pero mientras tanto van a poder disfrutar, ¿verdad? Si la prueba todavía van a tener un añito o un poco más para llenarse los bolsillos. En fin, es captura regulatoria porque es un grupo de interés específico que está tratando de conseguir ventajas mediante legislación. Eso es by the book. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos porque hay otros puntos que todavía no hemos abordado que consideramos importante para hacer reflexionar, por favor, a los artistas, a los directores, a los productores, a todos aquellos que están apoyando esta legislación porque les gusta el cine y quisieran que en Guatemala hubiera más cine. Hay otros medios que sí, además de eso, pueden conseguir que en nuestro país se haga buen cine o cine para todos los mercados, porque tal vez ese es un punto que no han analizado. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y estamos, primero que todo, siendo enfáticos y explicando por qué decimos no a la ley del cine. Además, no se va a poder aplicar lo que buscan. ¿Saben qué es lo único que sí van a conseguir? La creación de ese ente rector, como lo ha llamado Luisfi, que los va a controlar, y todo lo que ustedes pretenden hacer se va a quedar en sueños. En 5 o 10 años van a estar
llorando por la creación de ese ente rector y el daño que ese ente rector les hizo a ustedes y al mismo cine en Guatemala. Un cine que pareciera que está floreciendo además de eso. Hay directores que han sido exitosos y premiados a nivel internacional que no han necesitado de tecomates para nadar y por sus propias pistolas han conseguido el capital que necesitan para sus producciones y han sido reconocidos. Porque la única forma de mejorarnos es compitiendo. La competencia nos motiva, eso es lo que tenemos que promover, pero no hacerse el harakiri. Eso es lo que pienso, Luisfi y George, que se están haciendo el harakiri. El harakiri quiere decir que se están suicidando, están acabando con el cine en Guatemala para el futuro. Eso es como al final yo lo veo, Luisfi. Yo creo que depende, porque si uno es de la rosca y sabe lamer botas, va a recibir los favores políticos. Porque el cine siempre ha sido utilizado de forma política. Es decir, México utilizó el cine para construir la mexicanidad alrededor del PRI y el concepto de la revolución. Y entonces por eso vemos esas películas de por ejemplo, de las Adelitas y ese tipo de películas. Y de Pancho Villa. Y Pancho Villa y Los Héroes, ¿verdad? Que es un cine de contenido político que va fijando en la gente las ideas que los políticos y burócratas de turno quieren que se fijen. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Estados Unidos, las películas eran acerca de derrotar a los nazis, que por cierto había que derrotarlos, a los japoneses, a los fascistas. Había que haber cine para inspirar a la gente políticamente en tiempos de guerra. Entonces el cine siempre ha sido utilizado con esos propósitos políticos. Así que eso no es novedad para nadie. Y lo otro es algo que tú mencionaste. Yo quiero ver cuánto se va a asignar el zar del cine como sueldo y como viáticos, porque va a tener que viajar, va a tener que ir a festivales. El zar del cine va a tener que ir a festivales y no va a ir solo, por supuesto, porque qué zar del cine que se respete viaja solo. Va a tener que ir con compadres, amantes y lo que haya que tener, porque hay que ir la delegación de Guatemala al Festival de Venecia. Entonces, yo pienso que es un disparate. Pienso que es un disparate. Jorge. Es tan absurda la ley la iniciativa, que hasta dicen ahí, van a reunirse los del Consejo una vez al mes, pero tienen un máximo de reuniones al mes de 8, o sea, ya están dando por descontado de que se van a reunir 2 veces por semana solo para ir a cobrar las dietas, ¿va? Entonces dice que se tienen que reunir una vez al mes, pero no se deben de reunir más de 8 veces al mes. Sí, hay que ponerle techo, hay que ponerle techo a la corrupción. Y déjate eso, hay otra cláusula en la cual dice que de los fondos que van a utilizar para el instituto, o sea, salen de ese mismo fondo de los subsidios, y que no más del 50%, bueno, no lo dice así, dice que no más de lo que se da para fomentar las películas, de subsidio para las películas, no se pueden gastar más que eso en gastos de funcionamiento. O sea, ya están dando por sentado que la mitad de los gastos se van a ir que se lo van a gastar los que van a estar adentro del instituto, ¿no? Para la burocracia al final. Y en Guatemala, y yo sé que muchos del gremio del cine son personas que están indignadas por la corrupción que hay en nuestro país. Y ustedes, con esta legislación, están dando más espacios para esa corrupción. Y de nuevo en el famoso consejo van a tener 2 representantes versus 3 del gobierno. ¿Quiénes creen que van a tener el sartén por el mango? Luisfi. Es que de verdad es un disparate. Que haya 5 directores y que 3 sean del gobierno, obvio.
que los políticos y burócratas van a tener el control, ¿verdad? Porque a la hora de votar, pues van a tener mayoría. Y si alguna vez llega algún director que no sea de la rosca, porque además ese ecosistema invita a las roscas, va a estar totalmente anulado, ¿verdad? Ese es un problema. El otro es, yo no me había dado cuenta del tema de la burocracia, ¿verdad? Porque gastos de funcionamiento, mucha, es burocracia, sueldos para la burocracia. Es decir, ya se están repartiendo la piñata, ¿verdad? Y las piñatas no se reparten entre todos, se reparten entre los invitados a la piñata, que son los cuates, los compadres, las amantes, en fin, ¿verdad? Porque además esto no es novedad. Esto se da donde quiera que se creen este tipo de arreglos, porque son arreglos. Este tipo de arreglos para beneficio de grupos específicos. Entonces, es muy mala idea la ley del cine en general y la ley de cine en particular. Y digo en general y hice la L porque podría haber una ley de cine que lo que diga es, bueno, vamos a incentivar que vengan los cineastas con su pisto, pero les vamos a facilitar los trámites. En lugar de que tengan que pasar un día pidiendo permiso para elevar un dron en Tikal. Totalmente de acuerdo, Luisfi. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero espero que llegue el mensaje tanto a los políticos que pretenden aprobarlo, como a los mismos artistas que lo están pidiendo. Es un error, o como dijo Luisfi, un disparate. Cuídense muchísimo. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la noche por TV Azteca Guate.